Bien amigos, seguimos con más información en Noticias Tarde. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante porque hoy es el Día Internacional de la Cero Discriminación y precisamente hay que prevenir este tema. Es muy importante trabajar en ello y más aún en las personas que tienen la condición de VIH y SIDA. Por eso, para hablar sobre este tema, está con nosotros Daniel Robles. Él es abogado laboralista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, hablemos de este día, la importancia precisamente para poder erradicar el tema de la discriminación, más aún en el ámbito laboral. Muy bien, Ronnie. Como lo has mencionado muy bien, es un día bastante importante, es un día internacional. Además que esto de la cero discriminación ha sido enfatizado por la ONU, señalando que particularmente se debe proteger la salud de todas las personas y esto se puede hacer a través de sus derechos, ¿no? De proteger sus derechos. Y recordando lo que dijo la ONU, hace un énfasis muy particular justamente en las personas que conviven con estas enfermedades que has mencionado. Ahora, un dato importante, preocupante diría yo, es que al cierre del año 2023 hay reportados 165.418 casos por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control del MINSA, ¿no es cierto? De este grupo, el año pasado se detectaron más de 8.400 casos nuevos de infecciones nuevas por VIH. ¿Qué es la preocupación? Que estamos hablando de una población mayormente afectada entre 20 y 34 años, que justamente es la edad más importante de productividad laboral. Es ahí donde entra el tema del sector laboral, el Ministerio de Trabajo, siendo un tema más de salud, estas enfermedades mencionadas, ¿no es cierto? Entra una relevancia de regular o participar en la prevención por parte del Ministerio de Trabajo, porque estamos afectando a trabajadores jóvenes, ¿no es cierto? Ahora, un poco, ¿qué existe al respecto en el Perú? ¿No? Existen normas. Desde el año 96 hay una ley, para no aburrirlos con los números, hay una ley que es la ley denominada contra el SIDA, que si bien, digamos, es bastante amplia, tocando temas de salud, etcétera, tiene un capítulo, una parte que se refiere a estos temas laborales de protección y prevención. Y básicamente introduce, a mi gusto, 3 elementos bastante relevantes, ¿no? El primero es, establece el derecho de las personas que conviven con VIH y SIDA a continuar trabajando. Es decir, le garantiza el derecho al trabajador que tenga que convivir con el VIH y SIDA a no ser discriminado, a poder trabajar en condiciones normales como cualquier otro trabajador. Esto es bastante positivo de esta norma del 96. El segundo elemento es que establece que en caso se produzca un despido, ojo, como condición o como consecuencia de tener esta enfermedad, el despido es nulo. Y en el Perú sabemos que el despido nulo trae como consecuencia también que ese trabajador primero puede ir al Poder Judicial y pedir su reposición laboral al mismo puesto de trabajo, le pagarán todos sus beneficios sociales dejados de percibir, ¿verdad? O optará por una indemnización por despido arbitrario. Este segundo elemento que he mencionado también es súper importante y debe conocerlo el empleador porque puede generar una contingencia económica muy grave por desconocer o tener estas prácticas prohibidas. Y por otro lado, me interesa que el trabajador conozca de este derecho para hacerlo valer. Y el tercer y último elemento que menciona esta ley contra SIDA es que nadie puede ser exigido de presentar un diagnóstico por VIH para ya sea continuar su vínculo laboral o ya sea para exigirle de repente, por ejemplo, salir, ¿no? No renovar el contrato, despedirlo. Claro, porque eso es un tema confidencial, ¿no es cierto? Es un tema personal ya de cada persona. Ahora, justamente, hablemos un poco del panorama nacional de nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve este tema en la realidad? Más allá de los documentos y los decretos y todo lo que hay, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad, como empecé señalando, Ronnie, es que hay más infección. Me parece que estamos en pañales en cuanto al tema de, promover políticas y programas, ¿no es cierto?, que promuevan la difusión, las prácticas justamente no discriminatorias por estos temas. Y tú lo has dicho muy bien, más allá de las normas, porque normas hay. Las leyes existen, están, digamos, vigentes y son normas que incluso, te quiero complementar algo, existe el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo que establece sanciones bien fuertes. Justamente este reglamento establece que este tipo de situaciones constituyen infracciones muy graves, actos discriminatorios basados en el tema del SIDA y el VIH,
y la multa oscila entre 3 y 52 UITs dependiendo del tamaño de la empresa, cantidad de trabajadores. Entonces, multas fuertes existen. Fiscalización Pero quizás se ha podría... impuesto multas ahora en los últimos años. ¿A qué información tenemos sobre este tema, no? Hay casos de discriminación por VIH-Sida, se ha impuesto multas. ¿Qué información tenemos sobre ese tema? Definitivamente hay multas, sí hay infracciones, digamos, pero muy bajas por un problema que escapa a este tema, ¿no? Que es la dificultad a veces de fiscalizar. Justamente tú mencionas la confidencialidad de los datos y eso muchas veces hace que también los trabajadores no denuncien, pero la norma existe, las multas son altas, deberían ser buenos disuasivos, ¿no? ¿Y se ve pero, que exijan, por ejemplo, un certificado que diga que no tengo VIH? Porque eso no... ¿sabes? Sí, yo creo que eso ha mejorado en la práctica, ¿no? Como que hay un entendimiento mayor, digamos, de los empleadores. Incluso esto aplica a la postulación de trabajadores, o sea, no solamente es durante el vínculo laboral, sino al momento de postular, ¿no? Nadie puede ser exigido, ¿no? Por eso el Ministerio de Trabajo hace muy bien recomendando a los empleadores a tener políticas e implementar programas que promuevan y protejan estos derechos laborales de las personas que viven con SIDA y VIH. Tanto así que esta ley, incluso salió una ley que es las medidas nacionales frente al VIH y SIDA, que estableció un poco lo que ya mencioné antes, o sea, digamos, ratifica, pero además estableció la importancia de que las empresas que cuentan con un reglamento interno de trabajo obligatoriamente incluya un capítulo en su reglamento interno en donde se traten todas las medidas frente al VIH y obviamente el SIDA, que no va solamente por las sanciones, Ronnie, ¿no? Y eso es importante recalcarlo. Va por la difusión para que el trabajador entienda que no debe cometer prácticas discriminatorias contra sus compañeros que puedan tener un diagnóstico real o no real, porque no conocemos esa información, ¿verdad? Acabamos de decir que es confidencial. Y solo a través de esta difusión, programas, culturización, ¿verdad? Vamos a tratar de lograr a través de los trabajadores que esto también se refleje en sus familias, en las casas. En pocas palabras, los empleadores pueden ser un medio bastante interesante para luchar contra los actos discriminatorios, pero también para difundir valores que nos permitan, o prácticas que nos permitan de alguna manera, tratar de luchar también contra la proliferación del contagio, ¿no? Son los dos grandes ejes que plantea la ley, ¿no? Muy bien, ya para ir terminando, solamente para el trabajador, ¿qué derechos tiene y qué no debe permitir, por ejemplo, ¿no? de su empleador? Para ir terminando, ¿y dónde puede denunciar? Muy bien, como dijimos, todos estos marcos legales equiparan que los actos discriminatorios basados en VIH y SIDA equivalen en la ley laboral a hostilización laboral. Hay varios actos de hostilización laboral, uno de ellos es el que acabamos de mencionar. ¿Qué me permite la hostilización laboral? Darme por despedido de manera indirecta. Le mando una carta a mi empleador, le digo que cesen esos actos de hostilización, ¿no? Basados en algún acto discriminatorio por mi enfermedad, ¿no es cierto? Y si no lo hace, tengo el derecho a darme por despedido y pedir, ya sea una indemnización por daños y por despido arbitrario, ¿no es cierto? Con lo cual le va a generar una sanción bastante fuerte al empleador. Pero además, eso es en lo judicial. Puedo irme en lo administrativo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que hace un buen trabajo, y SUNAFIL lo que puede hacer ahí es imponer una multa, que acabamos de ver que por actos de este tipo discriminatorios van hasta por 52 UITs, que es una plata bastante importante. Entonces el trabajador está protegido, tiene derechos y tenemos que difundirlos justamente para que pueda ejercerlos, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo yo como trabajador, cómo demuestro esos actos discriminatorios? Bueno, eso es un tema ya más probatorio, que en general efectivamente hay diferentes medios probatorios, pero las cosas que uno alega o argumenta o denuncia tienen que haber constancia. Por ejemplo, puede ser WhatsApps, puede ser correos electrónicos, pueden ser testigos, que muchas veces son bastante más útiles porque estas cosas a veces quedan en un nivel de lenguaje, ¿no es cierto? En fin, cualquier medio de comunicación, fotografías, etcétera, han habido páginas de Facebook eventualmente donde puedan haber algún tipo de declaraciones discriminatorias o actos discriminatorios que, por supuesto, la ley protege, ¿no? Listo. Muy bien, muchas gracias. Además, no se debe permitir la discriminación de ningún tipo, no solamente a las personas con VIH y SIDA, sino de ningún tipo. Se debe permitir la discriminación, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral más aún, donde hay que convivir en armonía para poder tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuvo Daniel Robles, abogado laboralista. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más información en Noticias Tarde y les contamos que la vacuna